Y el tema de este mes es renovados para hacer la obra de Dios. Renovados para hacer la obra de Dios porque hemos sido golpeados de alguna manera. Ha habido COVID, ha habido tantas cosas, hubo una pandemia. Ahorita parte de la región norte del país experimenta tormentas. Hemos estado orando por los hermanos y por el pueblo de la costa norte del país. Ojalá que esto nos sirva para que nos acerquemos a Dios, porque nos hemos dado cuenta que no ha sido así. La pandemia más bien como que alejó a muchos del camino del Señor. Pero Dios quiere que nos renovemos y que eso quede atrás. Que nos renovemos, porque como decía el apóstol Pablo, ¿de qué sirve que salvemos a muchas personas y al final vengamos a ser eliminados? ¿Cuánta gente sirvió al Señor y que ya no están? Y que no quieren nada de Dios. Que esa historia nosotros la cortemos en el nombre de Jesús y que nosotros seamos renovados en Dios para hacer su obra. El tema que voy a compartir con ustedes y con los televidentes, oyentes en esta hora es: la mies es mucha. La mies es mucha. Hay mucha necesidad en el mundo y cada uno de nosotros estamos conscientes de ello. Pero ¿qué hacemos al respecto? Como iglesia del Señor, en este mes queremos llevarlos a eso, a poder que cada uno de nosotros nos renovemos y que nazca un compromiso. Si somos agradecidos, vamos a desarrollar un compromiso con Dios. Porque Jesús aprovechaba todo el tiempo. Él siempre estaba ocupado en la obra del Señor. En Mateo 9:35 al 38 dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando a todos los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús sabía que su ministerio era corto sobre la faz de la tierra y tenía que aprovechar todo el máximo de su vida. A los 12 años sus padres lo encontraron en el templo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a sus padres? En los negocios de mi Padre me es lícito estar. Y esto nos lleva a reflexionar a nosotros. ¿Hay una actitud de compromiso o estamos sumergidos en la comodidad del mundo, del tiempo, sin hacer nada? Cuando el Señor profetizó y declaró lo que somos cada uno de nosotros. Esta canción que entonábamos nos habla: Señor, te seguiré, porque he decidido seguirte. Hasta dónde conocemos a Cristo y hasta dónde seremos capaces de seguir las pisadas del Maestro y hacer la obra que Él nos encomendó que hiciéramos. Eso es maravilloso. El Señor Jesucristo sabía que su ministerio era corto aquí en la tierra y aprovechó al máximo su tiempo, llevando a cabo una labor integral en las personas, convirtiéndose en un ejemplo a imitar para cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Jesús fue un ejemplo para nosotros y nosotros tenemos que imitar al Señor. Y como hijos de Dios tenemos que imitar el trabajo de su Hijo sobre la faz de la tierra. Al Señor le interesaba la salvación. Él quería querer tener un pueblo sano, alma, cuerpo y espíritu. Y Él venía a hacer eso. Y se sabía que era muy corto su tiempo y aprovechó al máximo eso. 3 cosas que comparto con ustedes y los televidentes en esta hora. La primera,
que Jesús nos dio ejemplo de salir y anunciar las buenas nuevas y a sanar todos los enfermos. Él estaba convencido de lo que Dios le había encomendado. Y el propósito de Dios era eso, que se abriera una oportunidad para la gente que estuviera atrapado en situaciones difíciles que no podían controlar. Y a eso venía Jesús. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Una labor integral hacía el Señor. No solo les daba salvación, el que estaba enfermo de alguna enfermedad física lo sanaba. Y si alguno estaba enfermo con problemas de corazón, cicatrizaba, sanaba toda herida. Esa era la misión del Señor para nuestras vidas. Y a nosotros no se nos debe pasar por alto, ni olvidar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un antes y un después. Conscientes que la obra del Señor no ha terminado, pero grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Ahora tenemos una razón por la cual existir, pero también tenemos que decirle a otros lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Mencionaré algunos nombres que vengan a su memoria para que ustedes se den cuenta. El endemoniado gadareno. Este personaje, ¿dónde vivía? Conocido por todos nosotros. ¿Dónde vivía? ¿Sabe cuál era su casa? El cementerio. Era un hombre atormentado por una legión de demonios. La gente le tenía temor. Lo amarraban con cadenas y lo aseguraban y le reventaban porque era legión, no era un demonio, sino legiones. Y cuando viene Jesús, siempre movido a misericordia, no importando su condición. Ya se imagina a un hombre degradado, sucio, con sus uñas, su pelo, qué sé yo, que la gente le tenía miedo. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido, lo que se había extraviado. Ahí estaba usted y ahí estaba yo. Y el endemoniado gadareno le dice, los demonios hablan y le dice, ¿qué vas a hacer con nosotros? No nos mates, sino que déjanos ir en esa yunta de cerdos para irnos al mar. Y vemos ahí esa labor integral de Jesús. ¿Qué sucedió? El hombre fue liberado, hubo salvación para él y fue sanado emocionalmente. Y este personaje me encanta porque él había en su corazón gratitud. Y si hay gratitud, hay compromiso. Diga conmigo, si hay gratitud, hay compromiso. Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuenta lo que el Señor. Pero ¿qué es lo que él quería? Seguir a Jesús, andar con Jesús, anunciar como Jesús. Él no podía pagarle lo que el Señor había hecho en su vida. No solamente lo había liberado, lo había salvado, le había dado una oportunidad de vida. Estaba con problemas mentales. Si dormía en los cementerios. Era un hombre ya como decimos al buen hondureño, no tiene razón de vivir. Pero en Jesús hay oportunidad para todos. Ya que Él no hace clases sociales, ya que Él vino a hacer y darnos una oportunidad para todos como sociedad. Otro ejemplo, en Marcos 5 habla de una mujer por 12 años que Jesús dijo que tenía un azote, estaba enferma. Y dice que esta mujer oyó hablar que Jesús entraba a la aldea. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ella dijo entre sí, si me voy a arrastrar, aunque sea a tocarle el borde del vestido del Señor, seré sana. Habló de Jesús, no solo pensó y accionó.
y fue a la fuente correcta. Hay gente que está atrapada hoy en día porque hay un vacío en su corazón. Hay un vacío que no lo puede llenar con nada. Buscan alcohol, drogas, otras cosas. Y eso más bien su estado postrero es peor. Solamente Jesús nos libera de toda atadura y cadena del diablo sobre nuestras vidas. Y aquella mujer tocó el borde del vestido del Señor y Jesús exclama: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque virtud, poder ha salido de mí. Aquella mujer pálida por la situación durante 12 años fue sanada por el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a eso vino Cristo, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. ¿Y esa mujer qué hizo? Había gastado todo lo había perdido. Solo estaba esperando morir. Pero Jesús siempre llega a tiempo. Diga conmigo: Jesús siempre llega a tiempo. Cuando nosotros declaramos que ya no podemos, el Señor se hace presente y hace la obra en nuestras vidas, porque Él no ha cambiado. Su poder se sigue manifestando, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Eso es lo que hacía Jesús. Una mujer confrontada en amor con este término. Esto no está en el sermón, pero anoche Dios me ponía eso, ¿verdad? Que debe de haber gratitud para desarrollar un compromiso y dejar toda comodidad y decir: Señor, siempre de que existen las excusas, todo el mundo tiene una excusa. No sé por qué la gente tiene temor y miedo a hablar de Jesús. ¿Acaso Jesús tiene algún expediente que diga lo contrario? Dice que fue probado en todo y fue un vencedor. Pero el enemigo pretende decirnos que Jesús no es un vencedor. No, Él es más que vencedor y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes y intercediendo por mí. Una mujer está sacando agua en el pozo y Jesús se aproxima porque sus discípulos fueron a buscar algo que comer. Y le dice Jesús: dame de beber. Y comienza, ¿verdad?, la diferencia que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Por qué tú me pides agua? Le dice: si tú supieras quién soy yo te daría agua y nunca más tendría sed. Y comenzó en amor y con misericordia también, ¿verdad? Porque a veces nos creemos dueños de la verdad. Porque de gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Jesús no la señaló, pero sí le dijo su condición. Le dice: mira, y hasta el marido que tiene no es tuyo. ¿Cuántos maridos has tenido? Y esa mujer quedó impactada. No quedó impactada y dijo: ¿y quién es este hombre que me acusa? No, sino que corrió y fue a contarles a otro lo que Jesús había hecho. Porque la misericordia de Dios es eso, una segunda oportunidad para aquellos que creen que ya no hay salida. Jesús llega a tiempo y eso es maravilloso. Jesús anuncia un evangelio de salvación a un mundo extraviado, a un mundo perdido. ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Todo lo hizo por amor. Pagar un precio muy alto. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Jesús vino a darse por todas las clases sociales. Por todos. Porque todos nacimos en pecado. Y todos necesitamos un libertador. Todos nosotros necesitamos un salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él hace una labor integral en cada uno de nosotros. Porque el enemigo daña mucho la autoestima, que tú no vas a servir, que no vales para nada. Pero el Señor te dice: tú vales mi sangre que vertí en la cruz del Calvario. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, no dice alguno, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas obtenga la vida eterna. En Cristo hay oportunidad para todos. Diga conmigo: en Cristo hay oportunidad
para todos. Y ahí estamos todos nosotros, porque su gracia y su misericordia nos ha alcanzado, se ha aproximado a nosotros. Y eso es grandioso, eso es maravilloso. Jesús es el único que llena el vacío del corazón del ser humano. El único que llena el corazón, el vacío del corazón del ser humano, es el Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Solo Jesús llena el vacío de su corazón. Y cada uno de nosotros tenemos ese antes y ahora, lo que el Señor ha hecho y que continúa haciendo la obra en nuestras vidas. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es provecho. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él quita de nosotros todo desánimo, toda angustia, toda depresión, todo estrés, porque Él nos invita a que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad. Si usted no descansa en Dios, si usted anda estresado, angustiado, si usted anda oprimido, es necesario que acepte la invitación del Señor Jesús, quien lo invita a descansar en Él. Tiempo de descansar en Él, hermano. Tiempo de descansar en Él. Él es real. Usted tiene que saberlo. O si no, leer el código que Él nos ha dejado, las Sagradas Escrituras. Y esa palabra se cumplirá en mi vida. Lo único que el Señor dice: al que cree, todo le es posible. Y para Dios lo imposible se vuelve posible. Aleluya. Jesús vino a salvar y a no a señalar. Eso es lo que vino el Señor. Eso es lo que dice Juan 3:17-18. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es necesario que entendamos que Él no nos vino a acusar y a señalar, sino que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra condición y aceptemos la salvación provista por Dios a través de su Hijo Jesús. ¿Aceptamos eso nosotros? Esa salvación. A veces decimos nosotros, así de fácil. No, pero le costó un precio más alto al Señor, que lo llevó hasta la cruz del Calvario. A un tiempo antes, imagínense todo lo que Él pasó. Dice que Él sentía en su carga el peso de la salvación nuestra, que llevó a sus discípulos y se fue a orar, y que su sudor eran como grandes gotas de sudor que bajaban, como grandes gotas de sangre que bajaban al suelo, que Dios tuvo que mandar un ángel para fortalecerle. Lo latigaron, lo escupieron, se burlaron de Él, pero a Él no le importó, porque el amor de Dios todo lo cree, todo lo soporta. ¿Y sabe qué? El Señor cree en usted, cree en todos nosotros y cree en mí. Por eso vamos a seguir ese ejemplo de Jesús. Ese ejemplo de Jesús, a desarrollar esa misericordia y esa verdad. Jesús comisionó a sus discípulos a anunciar. Lucas 9:6, saliendo pasaron por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando a todas partes. Una labor integral que cada uno de nosotros tenemos que ser agradecidos. El Señor nos ha mandado para que seamos luz y que seamos instrumento de salvación. Él lo declaró: ustedes son sal, ustedes son luz. Anuncien. Pero ¿por qué nos avergonzamos a hablar de Jesús? Eso se tiene que acabar. Tenemos que hablar del Señor, porque Él es la única respuesta para este mundo. Pero usted y yo tenemos que estar convencidos de eso, porque no podemos hablar de alguien si no estamos convencidos de quién es Él. Y Él no es cualquier cosa, es el Hijo de Dios, el cual se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros para que no volvamos atrás. Pero es necesario que hagamos ahora más que nunca ante un mundo que se ve. El día viernes o el sábado creo que
en un país africano, murieron de un terremoto 7,000 personas. Para ellos fue el fin del mundo. Y la iglesia del Señor está timorata, está nerviosa o está angustiada. No, son principios de dolores donde nosotros tenemos que esforzarnos y buscar un tiempo especial para compartir a la familia, a los amigos, a los compañeros que Cristo viene pronto y que Él no ha venido porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la labor de cada uno de nosotros. Hechos 13, 47 al 48, ¿qué dice? Póngamelo en pantalla, por favor. Hechos 13, 47 y 48 para leerlo con los hermanos. ¿Quiere leerlo conmigo? 1, 2. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el 48, ¿qué dice? Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Te he puesto como luz. Te he puesto como luz, que vayas, que simplemente contés lo que el Señor ha hecho. Como aquella mujer que estaba en el pozo. ¿Qué hizo ella? Ella no dice que se sintió cohibida por lo que el Señor le dijo. Le dijo la verdad, pero le fue a decir a otros y trajo a otros, y aquellos trajeron a otros, y el evangelio se expandía por todas las aldeas, los pueblos, porque Jesús no tenía tiempo ni para lonchar. Decía: mi comida es que acabe el trabajo que Dios me ha encomendado hacer. Pero nosotros tenemos algún tiempo para Dios, para anunciar a alguien. ¿Por qué nos avergüenza compartir de Jesús? Un momento, iglesia, es tiempo de dejar nuestra comodidad con quien estemos. Si tenemos la oportunidad, hablemosle del amor y la gracia del Señor. No con el dedo que apunta para señalar, sino el dedo que llama la atención para que se vuelvan a Dios. ¿Cómo se ha multiplicado la maldad? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está sucediendo con la sociedad mundial? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi esposa hablaba anoche con una prima de ellos. Fíjense lo que sucede. Que todo Seattle estaba preocupado porque un avión no sé para dónde iba y un compañero, el capitán, se subió a alguien, compañeros que lo conocen, que vuelan, y le dice: sentate aquí adelante. Y nos resulta que cuando el avión va, ¿me entiende?, va en vuelo, aquel hombre comienza a quitarle, como quererle quitar el timón y desviar, como que el avión se vaya a estrellar. Era su amigo, sus compañeros de tantos vuelos. Así está nuestra sociedad, de personas que uno no se espera. Hay personas que están atadas, y la única que tiene la autoridad es la iglesia del Señor, porque el Señor ha puesto a su iglesia por cabeza y no cola. ¿A quién ha puesto por cabeza el Señor? ¿Y quiénes son la iglesia del Señor? ¿Quiénes son la cabeza de la iglesia? Mira, nosotros. Somos cada uno de nosotros, hermano. Ese Cristo que confrontó a Pablo y lo hizo caer en tierra, y llegó a decir Pablo, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Sabía que no estaba ante cualquier cosa. A veces no sabemos ante quién estamos, y a veces nos convertimos en simplemente asistentes a una iglesia, espectadores. Nos gusta la comodidad. No, para eso están los pastores, los diáconos, los líderes de grupo, que hagan ellos la obra. No, esta responsabilidad es para cada uno de nosotros. De nosotros. Así es que tenemos que hacer esa labor. En segundo lugar, Jesús fue motivado por el amor y la compasión para las almas. Usted no ve tanto luto, tanto dolor, tanta angustia en el pueblo.
en las naciones. No ve tantas cosas, tanta maldad, acceso a armas en otros países que destruyen, acaban y que hacen cosas. Jesús siempre mostró su compasión por los pecadores. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Por qué no sucede esto hoy en día? Porque hemos caído en decadencia en cuanto la incredulidad se ha apoderado del pueblo. Porque estamos más viendo lo que está haciendo el mundo y no puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Iglesia del Señor, es tiempo que miremos al Dios invisible, a que dependamos de Dios, y el mundo se está cayendo a pedazos y caerá a pedazos. Pero el Señor, su palabra se cumplirá. Y quiere una iglesia que crea en Él, que cuando Él venga encuentre una iglesia que no ha perdido su fe, que ha sufrido, sí, pero que se mantiene fiel a Dios, no importa las circunstancias. Cómo murieron los apóstoles del Señor, cómo murieron sacrificados, pero no negando a Cristo el Señor. Y hoy en día muchos con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, negamos la existencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Y es tiempo de hacerlo. Jesús tuvo misericordia de los leprosos. No sigamos siendo como estos personajes. La gente que tenía lepra, en Lucas 17 habla acerca de estos personajes. Dice que vivían aisladamente, no tenían que acercarse al pueblo porque se contaminaban. Tenían que andar con unos chinchilines en los tobillos. Y desde lejos le decían: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de nosotros. Como Jesús vino a darse por todos. Su amor no tiene límites. Su amor traspasa todo límite. Y Jesús se acerca a ellos. Señor, sánanos. Y él les dijo: vayan a los sacerdotes, muéstrenle que el Señor ha hecho. Me imagino les dijo: en el camino van a recibir lo que necesitan. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle a Dios? Hermano, que eso no se repita con nosotros. Nosotros vamos a ser agradecidos, y lo que esté en nuestro alcance lo vamos a hacer. Vamos a anunciar, no vamos a claudicar. Vamos a hacerlo. Y da duro porque dice: y era samaritano. No era un religioso, era un samaritano. Y regresó y le dijo: Señor, te agradezco lo que tú has hecho. Pero a veces a nosotros se nos olvida lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Ha olvidado lo que el Señor hizo con usted? Hace 14 años Dios hizo algo en mi vida. A mí me detectaron cáncer de próstata a un 25%. Yo dije: Señor, y él ya me dio, el doctor, ya el presupuesto. Espérese, le voy a orar al Señor. Y Dios proveyó, hizo la obra. Y fui a operarme a otro lugar. Y resulta que el médico que me va a operar es el director del Hospital Sion de Nueva York. Un israelita que me pone a orar, me dice: ora a Dios para que todo salga bien. Y aquí estoy. Yo le dije: Señor, yo oro, y si mi obra, Señor, lo que tú me encomendaste, no lo hice más de lo que debía hacer, si me das la vida, donde se me invite, donde sea, abro un espacio, ahí voy a predicar. Yo no puedo olvidar eso.
las maravillas de Dios. Estos personajes 9 lo que buscaban, ¿qué era? Sanidad para sus cuerpos, pero no conocer al Señor de los milagros. Y la gente quiere ver a nosotros ese poder de Dios operar. Si usted tiene fe y ora por alguien, dice que la fe de la persona le va a sanar. Dios sigue sanando, Dios sigue operando hoy, pero se necesita gente, creyentes que crean en Dios, que crean que no hay nada imposible para Dios, que Dios puede hacer la obra en la vida de estas personas, porque Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. Ahí solo uno regresó. Cortemos eso, hermano, y seamos agradecidos. No tiene que ir al discipulado, al instituto para que usted anuncie. Simplemente dígale a alguien, mira, te quiero compartir esto es lo que ha hecho el Señor. Y esa semillita va a germinar algún día en el corazón de las personas. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Jesús lo dio todo. Se entregó todo por amor. Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Se merece el Señor esa indiferencia que mostramos a veces, que nos comportamos de acuerdo con quien estemos? No. Usted y yo tenemos que definirnos donde quiera que estemos, con quien estemos, que somos hijos de Dios. Ese es el precio. Es el tiempo de decidir a qué ejército pertenecemos, a qué reino pertenecemos. Si pertenecemos al reino del Señor, hay que definirse que somos parte de ese reino de Dios. El Señor no quiere que nadie se pierda, pero nosotros tenemos que hacer también esa labor de ir. El Señor por eso dijo, miren, no se vayan. Dijo a sus discípulos, esperen recibir poder. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Usted en Comayagüela, en Tegucigalpa, en Francisco Morazán y hasta donde Dios le permita estar. Eso tiene que ser así. Yo he estado con grupos de alcohólicos anónimos, he estado con gente rehabilitándose que está en alcoholismo, he predicado a grupos juveniles de la iglesia católica. No, si es que a mí solo me abren la puerta y ahí voy, porque yo sé lo que Jesús ha hecho conmigo y jamás podré pagar todo lo que Él ha hecho, y por eso he desarrollado un compromiso con Dios. Para mí es lo mejor que yo puedo hacer, servirle. Cristo nos redimió de la maldición a cada uno de nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo, al ocupar su lugar, mi lugar, el lugar de todos nosotros, se hizo maldito. Cuando Él no conocía pecado, era Dios mismo. Qué expresión, hermano, del amor de Dios. Hacer un drama, hacer una película de ese amor de Dios por nosotros. Fue colgado en mi lugar. ¿Cómo no voy a agradecerle? Si yo pensé que no iba a vivir mucho en este mundo. Pero ahora lo que soy y lo que pueda llegar a ser, se lo debo a Dios. Por eso siempre digo que toda la gloria y la honra le pertenece a Dios. Amén. Amén. Y el tercero, para ir terminando, hermanos, necesitamos imperantemente rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Esa es mi oración. Que no solo los mismos de siempre. Dios siempre anda buscando gente ocupada, porque los demás no quieren involucrarse. Pero con los que quieran haremos la obra del Señor. Porque hay almas, hay
mucho luto en el corazón de las personas. Cuánta gente enlutada, necesitan sanar esos corazones. Y surge la pregunta, y para todos nosotros en esta mañana, para los televidentes y para ustedes, ¿qué hemos dejado nosotros por seguir a Jesús? ¿Qué ha dejado usted? ¿Qué ha dejado por Jesús? No es que paso muy ocupado, si sobra algo entonces le digo, entonces, ¿y quién es su prioridad en su vida? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él debe de ser el número uno en nuestras vidas. Lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué hemos hecho por la causa del Evangelio? ¿Qué huella hemos dejado? ¿Qué vamos a heredar las futuras generaciones? Es necesario que reflexionemos sobre eso. Por eso el apóstol Pablo decía, Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, que por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Quién lo está diciendo? Una eminencia, educado a los pies de Gamaliel. No es cualquier persona, porque conoció a Cristo. ¿A quién ha conocido usted? Tiene que reflejarse. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Seremos nuevas criaturas? ¿O el Señor está trabajando en esas áreas todavía? Pero a veces nos parecemos más al mundo que a los hijos de Dios. ¿Cómo reaccionamos? Mire, hermana, conmigo no se meta. No me toque. Pero la Biblia me dice, tenés que bendecir a los que te maldicen. A los que hablan mal de ti, bendícelos. ¿No es fácil? No, no es fácil. Solo el Señor nos da esa capacidad de amar y de bendecir a aquellos que nos quieren llevar la vida, que no pueden con la vida de ellos y quieren llevar la vida de los demás. ¿Sí? Hay que quitar la paja del ojo primero, por eso hay que renovarnos, para que miremos a los demás con pasión y misericordia. Así como el Señor lo vio a usted y a mí, así tenemos que ver nosotros a los demás y trabajar por ellos. Entonces, es importante que hay que limpiarnos, como se nos decía el viernes, para llegar a ser instrumentos de honra. Porque a veces queremos hacer la obra del Señor y nosotros no estamos renovados, no estamos preparados. Vivimos vida doble, no se puede vivir. Tenemos que vivir para el Señor y el Señor nos va a ayudar y nos va a limpiar y podemos ser instrumentos útiles para el servicio del Señor. Concluyo en esta hora diciendo, Dios necesita hombres y mujeres de valor que se propongan, que se pongan en la brecha y que estén dispuestos a llevar la obra del Señor a cualquier lugar. A cualquier lugar. Que alguien lo invitó a comer, permítame, amigo, solo quiero agradecer a Dios porque te proveyó y que podemos comer. Ahí estás metiendo la palabra. ¿Ah? Sea un poco metida como Natalie en la escuela. Dice, ¿quién va a orar antes del devocional? ¿Quién va a orar? Yo, dice. Así tenemos que ser nosotros. Es decir, aprovechar cada espacio para agradecer a Dios. Y de eso tiene que abundar en nosotros. No, usted y yo tenemos que, Cristo tiene que abundar. La palabra del Señor tiene que abundar en nosotros. Y de lo que hay en el corazón, eso vamos a hablar nosotros, de Jesús. Porque esa es la prioridad de nuestras vidas. Marcos 16:15 dice al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. ¿Cuántos dicen? Nos sumamos, Señor. Perdona mi indiferencia, Señor. Nos sumamos. Anunciar cuando haya el espacio, el lugar donde el Señor nos permita estar,
que cada uno de nosotros anunciamos las buenas nuevas de Cristo el Señor. Gracias, Dios, por la palabra en esta hora. Bendecimos la casa, Señor, bendecimos a los hermanos, Señor, para que cada uno de nosotros seamos diligentes, Dios, en lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Que tu gracia y tu misericordia nos acompañe, Padre. Tú has sido fiel. Tu fidelidad, oh Dios, no tiene precio. ¿Cuántas veces te hemos fallado, pero tú has permanecido fiel? Gracias, Dios, por todo eso. Bendice a tu iglesia, bendice a los televidentes, Dios. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere reconciliarse o nos ve, nos escucha y quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, haga esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, reconozco que con mis actos te he negado, he sido indiferente, pero hoy me comprometo a ti. Te entrego mi corazón y mi vida, y que hagas tú dirigiéndome a través de tu Espíritu Santo. Te recibo, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y quiero servirte, quiero conocerte más y que utilices mi vida. Si mi vida te puede servir, Señor, aquí estoy. Como dijo el profeta cuando le preguntaron: ¿y quién irá? Isaías dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.